trigonométricas. Las razones trigonométricas las vamos a aplicar en un triángulo rectángulo. ¿Cuáles eran los triángulos rectángulos? Aquellos que tienen un ángulo recto como uno de sus ángulos interiores, ¿sí? En este caso, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el tercer lado es la hipotenusa. La hipotenusa siempre se va a encontrar frente al ángulo recto. Si uno toma como referencia un ángulo interior que no sea el ángulo recto, entonces el cateto que forma dicho ángulo será el cateto adyacente. Acá tenemos el cateto adyacente que está formando este ángulo, ¿sí?, que estamos tomando como referencia. Mientras que el otro será el cateto opuesto. En el ejemplo 2 tomamos como referencia el ángulo A de 45 grados. Por lo tanto, el lado que está formando este ángulo será el cateto adyacente. Lo vemos aquí. Y el lado que esté frente al ángulo del que estamos haciendo referencia será el cateto opuesto. ¿A qué llamamos razones trigonométricas? Se llaman razones trigonométricas a aquellas que relacionan las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo, ¿sí? Entonces, supongamos que tomamos como referencia este ángulo agudo. El seno de este ángulo agudo, ¿sí?, va a estar determinado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de este ángulo, o sea, del ángulo A, es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente de este ángulo A será la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tomo uno de los ejemplos, un ejercicio como ejemplo para poder desarrollarlo. En cualquier situación problemática, debemos anotar cuáles son los datos, ¿sí? Acá en este ejercicio tengo el ángulo beta, que tiene una amplitud de 53 grados, y tengo el cateto AC, ¿sí?, cuya longitud es de 4 centímetros. ¿Qué es lo que me pide? Me pide el lado CB, me piden también el lado AB y la amplitud del ángulo alfa. Entonces, me fijo estos datos, ¿sí? Por ejemplo, el lado AC, ¿sí?, a qué cateto corresponde según el ángulo beta. Bien, el lado AC, ¿sí?, está frente al ángulo beta que yo estoy tomando como referencia. Por lo tanto, este va a ser mi cateto opuesto. Y el lado CB será mi cateto
adyacente. ¿Sí? Porque está formando el ángulo. Entonces, bien, si yo quiero averiguar el cateto adyacente, que es CB, y tengo el cateto opuesto y el ángulo beta, entonces tengo que pensar en qué razón trigonométrica, ¿sí?, puedo usar según estos tres datos. Y bueno, uso la tangente. ¿Por qué uso la tangente? Porque tengo el ángulo beta y la tangente es la razón entre el cateto opuesto, que lo tengo como dato, y el cateto adyacente, ¿sí?, que es la incógnita. Entonces digo, la tangente de 53 grados es igual a 4 centímetros sobre el valor, la longitud del cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto adyacente será igual a 4 centímetros dividido la tangente de 53. ¿Sí? Y aquí les dejo para que ustedes obtengan el resultado. Bien, ya averigüé el cateto adyacente. Tengo el cateto opuesto y tengo el ángulo. ¿Quién falta? Falta AB, ¿sí? AB está frente al ángulo recto. Por lo tanto, AB es la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa, ¿sí?, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. O, ya que tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, puedo usar otras razones trigonométricas. En este caso puedo usar el teorema de Pitágoras porque tengo los dos catetos. ¿Sí? Tengo los dos catetos. Por lo tanto, AB será igual al valor de AC al cuadrado más el valor de CB, que es el cateto adyacente que yo acabo de averiguar, elevado al cuadrado. Y el resultado de estas operaciones, ¿sí?, busco la raíz cuadrada. Por lo tanto, obtengo AB, que es la hipotenusa. Por último, nos falta el ángulo alfa. Aquí puedo usar una propiedad. ¿Qué propiedad? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 180 grados. Le voy a restar la suma del ángulo C, que es 90 grados, más el ángulo beta, que es 53 grados.